soy Nieves Marqués de pasosparaCrearEmpresa.com y de visualsmedia.net, también de otras plataformas. Y hoy dejadme que os hable de un prelanzamiento. Todavía el producto no está en el mercado, sale mañana. A algunos de vosotros ya os he hablado de esta fantástica plataforma, y con los que no he hablado, pues me dirijo a vosotros también. La plataforma se llama Course Funnels. Se llama Course Funnels, y con Course Funnels lo que vais a poder crear son plataformas de e-learning. Vais a poder crear vuestra propia academia virtual. ¿Es una plataforma en la que hacéis login y creéis vuestro curso? No. Es un script que es un software que debéis instalar en vuestro hosting, ¿vale? El producto que compráis es un software que lo descarguéis a vuestro ordenador y luego lo subís a vuestro cPanel de vuestro hosting, y con él lo que vais a poder crear son cursos de una calidad excepcional, muy profesionales. ¿Por qué me dirijo a vosotros hoy, antes del lanzamiento? Porque tengo unos bonos de prelanzamiento que solo van a estar disponibles hasta el momento que se lance Course Funnels. Estos bonos son los siguientes. Lo único que tenéis que hacer es entrar en la página de prelanzamiento, que lo tendréis justamente debajo en la cajita de descripción, o si estáis en mi blog o en algún otro blog, pues lo vais a ver, el link lo vais a ver debajo, ¿vale? Lo único que tenéis que hacer es entrar, y aquí donde pone bonos exclusivos, apúntate al prelanzamiento, pues ponéis vuestro nombre, vuestro email y le dais aquí, quiero mis algunas personas pues les llegará esta landing page en la que es lo mismo. Aquí tenéis los bonos de prelanzamiento de Course Funnels. Hacéis clic y lo que os va a pedir va a ser vuestro nombre y vuestro email, ¿vale? ¿Esto por qué lo hago? Porque estoy súper emocionada con este producto. Los bonos de prelanzamiento al final se van a convertir en bonos para todo el mundo, pero limitado a un número específico de personas, porque me ha pillado el toro. Entonces el lanzamiento está muy cerquita, pero quiero que os aprovechéis de estos bonos, ¿vale? Aunque el lanzamiento haya empezado. Pues lo que os ofrezco es vuestro primer curso en la plataforma. Lo que os voy a proporcionar va a ser el curso en PDF, y lo único que vais a tener que hacer es coger el texto y pues crear las lecciones dentro de la plataforma. También vais a tener un curso exclusivo, un tutorial exclusivo de cómo pasar vuestro curso en PDF a vídeo. Eso va a ser exclusivo para vosotros. Y también vais a tener este bono exclusivo, que son 3 productos que os van a servir muchísimo. Uno son PowerPoints, plantillas de PowerPoints para crear vuestros cursos. Vais a tener aquí una colección enorme de gráficos que vais a poder añadir a vuestros vídeos para crear vuestros cursos, y vais a tener aquí también una colección enorme de logos para poder crear vuestro logo de vuestra empresa. Esto va a ser de prelanzamiento, bonos exclusivos de prelanzamiento, pero lo voy a dejar también para personas que se apunten después del lanzamiento. Lo que sí voy a poner aquí abajo son el número de personas. En el momento que se cubra ese número de personas, pues estos bonos se van a eliminar.
También vais a tener mi bono incalculable, que vais a tener las traducciones del inglés al español. Esas traducciones van a ser hechas por mí, pero en este producto, como se puede configurar en 17 idiomas, también voy a crear los cursos con subtítulos en esos 17 idiomas. También vais a tener el bono incalculable de soporte con el desarrollador. Si tenéis alguna duda, alguna pregunta que yo no sepa contestar, me pondré en contacto con el desarrollador y os devolveré la respuesta que ellos me den. Y si compráis los upsells, pues vais a tener Heard Notified, GDPR SAS, es una plataforma, y PDF Stamper. Estos son exclusivos. Si adquirís algún upsell, yo siempre os voy a recomendar la versión Pro. Y también vais a tener Visuals Video Clips, que vais a poder crear vídeos cortos, anuncios cortos, y también lo vais a poder utilizar como plantillas para vuestros cursos. Si queréis más información, pues vais a ver el tipo de cursos que podéis crear aquí. Y aparte tenéis los bonos. Estos son bonos exclusivos míos, no los vais a encontrar en ningún otro sitio. Y también tenéis bonos semi exclusivos, que son, como veis aquí, solamente para amigos míos, que son gentileza de Technic Force y que son muy interesantes, y os voy a decir por qué. Porque van a complementar perfectamente Course Funnels. El primero que tenéis es un curso que vais a poder modificar un poco y lo vais a poder subir a vuestra plataforma de Course Funnels, llamado Authority Marketing. Luego vais a tener Learning Gutenberg. Todos estos los tenéis en inglés. Luego vais a tener esta plataforma que está muy bien, se llama LMS de WordPress. También vais a tener aquí llamadas a la acción para conseguir suscriptores, llamado Lead Call Buttons. También vais a tener Updraft Plus WordPress Backup Plugin. Este es un plugin para WordPress que es fantástico porque nos permite crear copias de seguridad de nuestros sitios web. Los vamos a poder tener, los vamos a poder descargar a nuestro ordenador, la copia de seguridad, o la vamos a poder dejar en Google Cloud, por ejemplo. Y si tenemos algún problema con nuestra web, pues vamos a poder descargar nuestras copias de seguridad para tener nuestro sitio funcionando. Yo lo tengo prácticamente en todos mis sitios. También tenéis Keywords Goldmine JIT, que lo que hace es ayudarte a que tus vídeos estén en las primeras posiciones de Google. Tenéis muchísimo, como podéis ver aquí, muchísimo valor añadido a Course Funnels, y desde luego no os lo penséis, porque Technic Force es muy estricto en el sentido de que cuando pasa los días de lanzamiento pone sus productos a pago anual, pago mensual o pago anual, y ya no vais a volver a tener la oferta de Course Funnels en un solo pago, me atrevería a decir nunca más. Así que os animo, porque esta es una plataforma que os va a ayudar muchísimo. Ahora sí, seguimos con la revisión. Ahora mismo estamos en el área de administrador de Course Funnels. Aquí lo que estamos viendo es el dashboard, donde aparece el total de cursos, el total de ventas que se han hecho, el total de estudiantes que tenemos, el total de comentarios que han hecho estos estudiantes, el total de revisiones, el total de likes, el total de dislikes, etc. Y en la parte de la izquierda lo que tenemos son los cursos que hemos creado. Tenemos aquí el contenido de los cursos, los funnels, lo que son las páginas de ventas para vender estos cursos, los estudiantes, todas las imágenes, los documentos, etcétera, que están dentro de los cursos.
Y aquí lo que podemos manejar son los certificados. Una vez que la persona termine su curso, pues va a recibir su certificado. Esto es algo que me gusta mucho. Aquí tenemos en comunicación. Una de las cosas que me gusta mucho es que los estudiantes pueden dejar comentarios en las lecciones. También pueden dejar revisiones de las lecciones. Pueden hacer quizzes, que son test. Una vez que se ha terminado una lección, el estudiante puede pues ver si pues cómo va en el curso, si sus conocimientos están bien afianzados. Los tests son un poco más serios, son ya exámenes para examinar al alumno. Aquí a continuación tenemos las ventas y los métodos de pago. Aquí tenemos email marketing, tenemos email marketing incorporado, tenemos nuestro propio autoresponder. Con Course Funnels podemos hacer tenemos nuestra plataforma de formación, podemos crear las páginas para vender esos cursos y tenemos incorporado nuestro autoresponder. ¿Para qué? Para poder comunicarnos con nuestros estudiantes. Aquí tenemos las listas para componer nuestro email, las secuencias, el historial de todos los emails que hemos enviado y aquí la sección de SMTP para crear las cuentas de SMTP para poder enviar nuestros emails. Tenemos aquí integraciones, con prácticamente todas, no, con muchas terceras partes de autoresponders también, de CRMs, etcétera. Se puede integrar con Zapier y tenemos unos plugins que son muy muy interesantes. Tenemos estos plugins que están muy bien. ¿Para qué? Para aumentar las ventas de nuestros cursos. ¿Qué quiero decir con esto? Pues mira, para empezar tenemos este plugin que cuando la persona está viendo nuestra página de ventas de nuestro curso y se quiere ir, pues le aparece un pop-up. Luego tenemos varias integraciones de pago. Hay muchas más, pero en este caso pues tenemos estas de aquí. Aquí tenemos un Proof Convert, que aquí esto es una prueba de las conversiones, pues son unos mensajitos que aparecen aquí o aquí abajo diciendo que tal persona desde tal sitio ha comprado un determinado curso, etcétera, etcétera. También tenemos surveys para hacer encuestas. Tenemos estos plugins. Todo lo que os estoy enseñando está incluido dentro de la venta principal de Course Funnels, ¿vale? No me quiero enrollar mucho, pero como veis es muy completo. Hay muchas preguntas que le he hecho a Cyril Jeet, que es el desarrollador de Course Funnels. Una de las preguntas que le hice es que si tiene drip feed. ¿Qué significa drip feed? Significa que tú puedes crear un curso de 20 lecciones. Puedes crear un curso de 20 lecciones y puedes decidir que cada lección se libere a una semana. Por ejemplo, una lección se libera hoy. La siguiente lección se libera dentro de una semana. La siguiente lección se libera a la otra semana, ¿vale? Entonces tú puedes empezar un curso en el que tú no tienes todo el material hecho y puedes ir haciéndolo sobre la marcha. Eso es algo muy importante. No tienes por qué crear un curso en el que tengas todo el contenido de una sola vez, sino que puedes crear tu curso de esta forma. O puedes decir, es un curso de 21 días, como mi curso Lanza tu negocio online en 21 días, en el que quiero que cada lección se libere diariamente. Entonces en el día 1 se liberará la lección 1, en el día 2 se liberará la lección 2, en el día 3 la lección 3. Esto es algo muy 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 interesante a tener en cuenta cuando se crea un curso. Aquí vamos a, por ejemplo, en esta demo, esto vuelvo a repetir, esto es del lado del administrador, de la persona que crea su curso. Aquí pues tenéis que rellenar todo este tipo de información. Pues lo primero, pues el título del curso. Tenéis que poner aquí un ID, porque en el momento que la persona compre su curso, cuando lo integréis con PayPal, por ejemplo, o con JVSU, con Warrior Plus,
pues os va a pedir un course ID, pues es este. Podéis poner el ID que vosotros queráis, pero luego tiene que ser exactamente el mismo que pongáis en la plataforma de pago. Aquí pues ponemos en la descripción del curso en qué categoría está, en qué nivel, si es para principiantes, intermedio, experto, etcétera, etcétera. Una de las cosas también que es muy interesante es que, como tiene tantísimas cosas y quiero hacer un resumen, es que si le damos aquí, podemos seleccionar el idioma. Tenemos 17 idiomas que podemos elegir. Si yo ahora mismo quiero que mi plataforma esté en español, le damos aquí y vais a tener absolutamente todo en español. Esto es algo que me pregunta muchísima gente. ¿Esta plataforma está en inglés o está en español? Pues está en 17 idiomas. Yo personalmente voy a promocionarlo en todos estos idiomas porque me parece como os decía, lo voy a promocionar en estos 17 idiomas porque es algo muy interesante el hecho de poder tener la plataforma en vuestro idioma. Entonces vamos a continuar. Ahora lo tenemos en español. Habrá algunas cosas que todavía no están traducidas, pero la mayoría sí que lo están. Aquí, por ejemplo, pues ya tenéis todo esto traducido al español. En el precio, pues podéis seleccionar si queréis que sea un curso gratuito o con coste. Si lo queréis gratuito, pues lo dejáis así. La moneda, no vais a poder poner nada porque lo habéis puesto gratuito. Si lo queréis de pago, pues ponéis aquí, por ejemplo, $97. Aquí pues lo dejamos en 37, el precio de descuento. Y aquí podéis elegir todas estas monedas, la moneda que vosotros queráis. Vamos a dejar en dólares. Y aquí podéis elegir cursos extra, o aquí lo que significa es necesitamos un curso previo para poder hacer este curso, y aquí otros cursos que están relacionados con este curso que vamos a crear. Drip feeding, lo que os decía, pues yo quiero que le doy a on, quiero que mi curso pues se vaya liberando según vayan pasando los días, ¿vale? Entonces yo digo, bueno, pues el intervalo yo quiero que sea de días. Drip interval, days. Entonces yo digo, pues, por ejemplo, cada semana. Si quiero que se liberen los contenidos semanalmente, o en este caso lanza tu negocio online en 21 días, pues quiero que se liberen pues cada día. Y aquí ponéis en español, lo siento, la siguiente sección o la siguiente elección va a estar disponible después de tantos días, aquí, después de un día o de 2 días o lo que sea. Y le dais a Save Changes. Páginas, pues aquí tenemos 3 páginas que son importantes. La página de registro, donde tiene que ir la persona a registrarse una vez que ya ha pagado. Bueno, aquí es la página de pago del curso y de registro. En el momento que la persona ha pagado el curso, pues ya le han pedido su nombre, su email, etcétera, etcétera. Entonces ya se ha registrado. Esta es la página de registro. Aquí pues tenéis la página donde la persona va a hacer login, y aquí es la página de ventas donde vas a vender el curso. Le das a Save Changes. Aquí Content Demo, puedes poner contenido de demostración para que la persona que está interesado pues vea si realmente le interesa el curso o no le interesa, etcétera. Entonces aquí puedes poner tu logo, subes tu imagen, aquí aparecerá. Es aconsejable que sea de 100 por 100 píxeles, y aquí lo que vas a poner es la imagen del curso, ¿vale? En themes, aquí tenemos estos 2 themes. Es así como se va a ver el curso, o quiero que se vea así, o quiero que se vea así. Esto es para los cursos en vídeo, pero pueden ser cursos tranquilamente de texto solamente.
pero aquí veis, pues aquí tiene como más colorido y aquí es pues una apariencia un poco más sobria. Y aquí en configuraciones pues vamos a poder configurar pues varios aspectos del curso, ¿vale? Esto es muy por encima lo que podemos hacer con Course Funnels. Otra cosa que os quiero enseñar es los certificados. Muchísima gente le interesa que cuando toma un curso que tenga un diploma acreditativo de haber realizado ese curso. Por lo tanto, es muy importante que la plataforma nos proporcione certificados. Le vamos a dar aquí a certificados y vais a ver las configuraciones que tenéis de certificados tan llamativas. Le vamos a dar aquí a Manage Certificates. Como no hemos modificado nada importante, vamos a dar a salir y aquí ahora mismo pues vamos a ir a certificados. ¿Veis? Aquí podemos modificar si queremos en español, pues lo podemos poner en español. Lo que tenemos que tener cuidado es de no modificar esto, porque aquí automáticamente la plataforma va a rellenar el nombre del estudiante, aquí va a rellenar el nombre del título del curso y aquí la fecha, ¿vale? Entonces esto es lo que no se puede modificar. Aquí pues ponéis certificado de asistencia al curso, tal, ponéis lo que vosotros queráis. Podéis seguir esta misma plantilla en español o en el idioma que queráis. Lo podéis elegir en DIN A4, DIN A3, más grande, más pequeño. Esto es fantástico. Esto no lo había mirado, fijaos. Lo podéis ver o bien en modo retrato o bien en modo panorámico, ¿vale? Y tenéis todos estos modelos. ¿Que queréis otro modelo? Pues subid la imagen, ¿vale? Esto es algo bien interesante. En la comunicación ya hemos hablado, de todo esto ya hemos hablado. Esto es Course Funnel. Os he hablado de todas las ventajas de Course Funnels. Aquí os voy a enseñar una de las landing pages, una de las páginas de ventas que podéis crear para vender vuestros cursos. Esto lo bueno que tiene es que está dentro de la plataforma. No necesitáis pues tener otra plataforma para crear vuestras páginas de ventas, otro constructor de funnels, absolutamente nada. Todo lo tenéis dentro de Course Funnels. Aquí pues podéis poner pues toda la información sobre vuestro curso, etcétera, etcétera. Aquí lo que tenéis son todos los cursos que están dentro de vuestra plataforma, ¿vale? Esto se puede configurar, hay un shortcode que se aplica y aparecen todos los cursos. Al igual que os digo las cosas buenas, os voy a decir las cosas que a mí no me terminan de gustar. Esta visión de cómo están ordenados los cursos, sí que es verdad que bueno, que hay gente que no ha puesto toda la información, pero por ejemplo aquí que aparece toda la información, aparece el nombre del curso, aparece un vídeo, aparece una descripción y aparece el botón de Order Now. A mí personalmente no me convence. Aquí estamos en una de mis plataformas, ¿vale? Y desde mi punto de vista pues queda mucho más bonito de esta forma, ¿vale? Que aparezca una imagen, un thumbnail, que aparezca el nombre o arriba o abajo, no importa, que aparezca pues algún tipo de descripción, el tipo, la fecha, tal, y luego el botón, ¿vale? Desde mi punto de vista. He estado hablando con el desarrollador sobre esto y ahora es esto lo que tenemos. Pero eso no es un problema. ¿Por qué? Porque como ellos son desarrolladores, probablemente cuando actualicen el software de aquí a una semana, de aquí a 15 días, esto lo modifiquen. Visualmente, pues a mí personalmente, pues no me termina de gustar. En la descripción, pues tal vez en la página
principal pues no debería aparecer, porque cada descripción va a tener una longitud. Entonces, al tener diferentes longitudes, pues no va a quedar nada alineado, como en este caso que os enseñaba antes. Veis que está todo más o menos alineado. O esta es otra de mis plataformas en la que aparece pues el nombre del curso, un poquito más pequeño en este caso. Bueno, no importa. Una fotografía, el precio, si es gratuito, si no es gratuito, el título y quién es el instructor. Veis que os estoy hablando de plataformas de formación, porque yo tengo plataformas de formación. No es una cosa que yo me esté... que os esté diciendo que es muy importante y que no... que sea algo en lo que yo no trabajo. Y realmente, como podéis ver aquí, pues yo tengo plataformas de formación, con lo cual sé perfectamente de lo que os hablo. Y cuando os hablo de Course Funnels, os estoy hablando de la mejor solución que yo he encontrado, ¿vale? Esto os lo quería dejar claro, que es un constructor también de páginas, de landing pages, de páginas de ventas. Aquí podéis poner toda la información, podéis rellenar, pero el único que yo le puedo poner es que el shortcode en el que aparecen todos los cursos de la plataforma pues no me termina de convencer. Pero vamos, vuelvo a repetir que eso no es ningún problema, porque Technic Force siempre está abierto a sugerencias. Y si se le dice, oye, pues mira, a mí me gustaría pues que tuviese otra apariencia, tal, ellos no tienen ningún problema. Así que esto no es un motivo para decir, pues no lo voy a comprar, porque todas las ventajas que tiene Course Funnels no la tienen otras plataformas. Y como os digo, de plataformas de formación, pues conozco un poquito, bastante. Tiene todo. Por ejemplo, en esta plataforma no tengo el Drip Feed. Tengo que poner todo mi contenido de una, y los estudiantes ven todo el contenido de una vez, cosa que yo de Course Funnels veo que es una ventaja, que cada día tú puedes programar que cada día se libere una lección diferente, que cada semana se libere una lección diferente. Eso es una ventaja muy grande y que otras plataformas no tienen, o a lo mejor otras plataformas lo tienen, pero no tienen otras cosas que son también importantes. Sin embargo, Course Funnels lo tiene todo. Vamos a seguir con la revisión. Aquí estamos en el área del estudiante. Esto es lo que el estudiante que ha comprado un curso dentro de la plataforma de Course Funnels va a encontrarse. Una vez que entra, va a ver aquí pues todos los cursos que tiene. En Trainings va a ver pues todos los cursos que ha comprado. Y aquí, si le damos a Start Course, vamos a entrar a nuestro área de estudiante, donde tenemos aquí el vídeo de la primera lección, tenemos aquí nuestra barra de progreso, aquí tenemos nuestra barra de progreso, aquí vale, perfecto. Aquí lo que tenemos es la información de esta lección. Aquí tenemos todas las características del curso, cuántas lecciones tiene, la cantidad de pruebas que hay, la descripción del curso. Si le damos aquí Discuss, vamos a poder enviar un comentario. Aquí hay varios comentarios y el administrador de Course Funnels, el creador del curso, pues va a poder contestar a las preguntas que formulen los estudiantes. Y en Notes, estos son notas personales que el alumno va a poder escribir pues para su
futuras referencias. Si ha apuntado alguna cosa que es importante, pues le puede dar aquí y puede crear su nota. Esto es algo personal para el estudiante. Sin embargo, Discuss lo pueden ver todos los estudiantes, ¿vale? Que la persona ha terminado con la lección 1, pues le da a la lección 2 y le va a aparecer la lección 2. Que quiere ver la lección 1 de nuevo, pues le da a Preview. Que quiere ver la siguiente, pues le va a dar a Next, ¿vale? ¿Veis? Aquí podemos poner vídeos de YouTube, vídeos de Vimeo, vídeos que tenemos pues en otro hosting, ponemos la URL, o también podemos poner cursos que subimos a nuestro hosting y los podemos poner aquí. Como veis, aquí se pueden crear cursos muy profesionales. Podéis dar masterclass dentro de esta plataforma, podéis dar vuestras clases de coaching, etcétera. Podéis realmente vender cursos de calidad porque es una plataforma muy completa en la que el alumno se va a sentir muy cómodo y desde luego aquí lo que va a ver es una plataforma muy profesional. Poco más os tengo que decir. Ya hemos hablado de Course Funnels, de la parte del administrador, de la parte del creador del curso, y ahora lo que vamos a hacer es ver el funnel completo. Perfecto, pues estamos aquí en la página de ventas. Tenemos dos precios diferentes. Tenemos la versión de pago mensual, que desde luego es absurda, ¿vale? Tenemos una cuenta solamente. Podemos añadir 15 clientes y lo podemos instalar Course Funnels en 2 dominios. No olvidemos que esto es un script como es WordPress, que lo subís y lo instaláis en vuestro hosting. Esto es importante. El precio son $24 mensuales, pero esto, bueno, no hay que tenerlo en cuenta para nada. Tenemos aquí la versión Elite de un solo pago. Tenemos licencia de agencia, podemos crear 5 cuentas. Tenemos derechos comerciales, lo podemos instalar en 10 dominios, es multiusuario y podemos crear 15 cursos por dominio. Y podemos tener en cada dominio pues ilimitados visitantes. El precio son $47, un solo pago. A continuación tenemos la versión Pro. En la versión Pro pues tenemos más características, más funcionalidades. Aquí lo que tenemos son ilimitados cursos por dominio, ilimitadas campañas de email, limitados estudiantes, ilimitadas listas de marketing. Vas a poder clonar los cursos, vas a tener 2 años de actualizaciones gratuitas y 2 años en los que vas a poder utilizar los plugins que están dentro de Course Funnels de forma gratuita. También tenemos aquí que lo puedes instalar en ilimitados dominios. Esto es muy interesante. Tenemos ilimitados usuarios. Lo que se quita es el branding de Powered with Course Funnels, con lo cual nadie va a saber que tu plataforma es de Course Funnels. Y aquí pues tienes otras características diferentes. Vas a tener un entrenamiento en el que te van a enseñar PPC y también te van a enseñar cómo conseguir suscriptores gracias a Google Ads. Luego vas a tener una página de ventas que ya está preparada para ti y vas a tener acceso a 5 cursos con derechos de reventa. Aquí tienes muchas más características y te digo el precio. Tienes el pago mensual, que desde luego no te lo aconsejo, desde luego, y el pago
un solo pago y lo tienes a $97. Bien interesante. A continuación tenemos la versión de agencia Course Funnels Agency. ¿Qué tenemos con Course Funnels Agency? Pues aquí tenemos todas las características de esta venta adicional. Tenemos 2 ofertas. Lo que vamos a poder hacer es vender como si fuese nuestro propio producto. Tenemos licencia de revendedor. Tenemos 2 opciones. Vas a poder vender Course Funnels, la versión de Elite, a $177 y la versión Pro a $197. La diferencia, como veis, son $20, pero ojo, en la versión Elite, que tiene menos funcionalidades, vais a tener solamente 50 licencias, y en la versión Pro, que es la ideal, vais a tener 250 licencias, con lo cual esta no os la aconsejo para nada. Si compráis la versión para poder revender Course Funnels, desde luego es la versión Agency Pro. A continuación, lo que vamos a hacer es ver esta venta adicional, que se llama Course Funnels Templates. Lo que vamos a tener en esta venta adicional, lo que vamos a tener son plantillas para utilizar para nuestras páginas de ventas, para vender nuestros cursos. ¿Vale? Lo que vamos a tener son 20 landing pages, unas páginas de ventas para vender nuestros cursos. No nos enseñan en el vídeo cómo son, pero están en todos estos nichos: ropa y accesorios, salud, bebés, moda, etcétera, etcétera. Y lo tenemos a un precio muy asequible, que es, si no me equivoco, $47. Lo tenemos aquí, un solo pago. La siguiente venta adicional, tenemos este software que es muy interesante, se llama Adplify Pro. Este producto se vendió el año pasado, en el 2020, si no me equivoco, y tuvo gran éxito. Lo que te permite es crear anuncios en Facebook, y las personas que muestren interés en esos anuncios, automáticamente su email pues lo vas a poder añadir a tu autoresponder. El precio son $47, pero hay que tener en cuenta que es la versión Pro. Se vendía la versión Elite y luego había que comprar la versión Pro. En este caso ya tenemos la versión Pro a $47. Aquí nos dice que hay que tener en cuenta que esto no lo vamos a obtener en la página donde se vendía el producto, en Get Amplify In. Solamente lo vamos a tener esta oferta aquí. Y la última venta adicional es, vas a tener acceso a 11 cursos con marca blanca, con White Label Rights, para poder vender tranquilamente. 11 cursos. Estos cursos son en inglés, hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Y esta es la oferta. El precio son $97. Un precio bien interesante, porque creo que la información que nos daban estaba a 197, con lo cual son $100 menos de lo que yo tenía pensado. Así que este es el funnel completo. Aquí vais a tener cursos de gran calidad. Technic Force hace cursos de gran calidad. Los tenéis aquí, ¿vale? Todos estos son los cursos, ¿vale? Y como os digo, ya está. ¿Cuál es mi recomendación personal? Por supuesto, la venta principal. Desde luego, Elite, un solo pago de $47, y luego la venta adicional, la versión Pro, pero de un solo pago. Desde luego, eso es lo que yo os aconsejo.
Luego, pues esto ya es si queréis revender. Agency Course Funnels. Desde luego es bastante interesante esta opción. ¿Por qué? Porque Course Funnels es algo que es una plataforma que está muy bien. Es una maravilla que lo podamos instalar en nuestro hosting y no dependamos de nadie para acceder a nuestra plataforma. Y poco más. Estas plantillas, pues bueno, si no queremos perder el tiempo en crear las nuestras, pues las podemos comprar. Lo que no me gusta de la página de ventas es que ni siquiera nos dice cómo son estas plantillas. Entonces pueden ser muy buenas o pueden ser normalitas. Entonces, si no lo vemos, pues difícilmente os voy a recomendar que lo compréis. Y luego, pues bueno, Amplify es muy interesante. Si hacéis anuncios en Facebook, si no hacéis anuncios en Facebook, desde luego, pues esto no lo necesitéis para absolutamente nada. Y con esto me despido. Soy Nieves Marqués, de pasosparaCrearEmpresa.com, de visualsmedia.net y otras plataformas, y espero que esta información te haya sido útil. Nos vemos en otro vídeo.